Cada organismo vivo conoce el dolor. Es una constante en la existencia. Aunque a veces la vida puede parecer increíble, después de todo, estamos en un universo donde coexisten la paleontología y Juego de Tronos. El sufrimiento ha sido una realidad desde el surgimiento de los sistemas nerviosos. Los dinosaurios, gigantes de un pasado remoto, no eran ajenos al dolor. Vivieron en un mundo tan salvaje que es difícil imaginar su crudeza. El ecosistema era despiadado, donde cada día era una batalla por la supervivencia. En el Mesozoico no había lugar para la debilidad. Los herbívoros debían ser formidables para evitar convertirse en presa, mientras que los carnívoros tenían que ser despiadados para cazar. En este entorno hostil, las heridas no eran meros accidentes, sino desafíos mortales que podían llevarte a un padecimiento lento y doloroso. En este video, cubriré los 3 casos de lesiones más impactantes que sufrieron los dinosaurios. Veremos si estos animales fueron capaces de sobrevivir a estas heridas, o, por su contraparte, sucumbir ante ellas. Imagina ser un dinosaurio de 7 metros de largo, un depredador formidable que recorrió la Tierra hace unos 150 millones de años, pero con un cuerpo que parecía estar en una lucha constante por mantenerse entero. Ese fue el caso de Big Al, uno de los fósiles de Allosaurus gmatzeni más completos encontrados hasta la fecha. Sin embargo, lo que hace a Big Al realmente interesante son las increíbles lesiones que sufrió a lo largo de su vida, y que, de alguna manera, logró sobrevivir, al menos por un tiempo. Big Al fue descubierto en Wyoming en el año 1991 y nos cuenta una historia cruda del período Jurásico. Su esqueleto, que está casi un 95% completo, muestra al menos 19 lesiones o patologías que dejaron marcas permanentes en sus huesos. Estas lesiones incluyen fracturas, infecciones y posibles enfermedades, lo que nos da una idea de lo dura que fue su vida. Y entre todas estas heridas hay una que destaca: una fractura en uno de los huesos del pie, específicamente en el segundo metatarso. Este hueso fracturado no solo estaba roto, sino que también estaba infectado, lo que sugiere que el terópodo sufrió de osteomielitis, una infección ósea que prácticamente era sentencia de muerte para cualquier animal. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Cómo se fracturó Big Al el pie? ¿Fue un accidente mientras cazaba? ¿Una mala caída? Algunas teorías, como las presentadas en el documental La balada de Big Al de la BBC, incluso sugieren que esta herida podría haber sido causada durante un intento fallido de apareamiento con una hembra. Aunque no hay evidencia directa que respalde esta última idea, no podemos descartar que las interacciones con otros de su especie podrían haber jugado un papel en sus múltiples heridas. Sin embargo, los estudios más recientes sugieren que Big Al era probablemente una hembra. Este descubrimiento se basa en el hallazgo de tejido que coincide con hueso medular en su esqueleto. Este tipo de tejido se encuentra en aves y reptiles hembras y es crucial para la producción de calcio en los huevos. Independientemente del origen de su lesión, que aún sigue siendo tema de debate, lo que podemos afirmar con total certeza es que se trató de una herida muy comprometedora. Pero a pesar de ser una lesión grave, Big Al no murió inmediatamente. De hecho, hay evidencia de que la fractura intentó sanar, lo que significa que sobrevivió durante algún tiempo con una infección en su pie. Es difícil imaginar cómo podría haber cazado o incluso caminado, pero los paleontólogos creen que podría haber adaptado su comportamiento para sobrevivir, tal vez dependiendo más de la carroña o emboscadas que de la persecución activa de presas. Sin embargo, su herida debió haberle causado un dolor insoportable y, eventualmente, pudo haberla debilitado tanto que su capacidad para cazar se vio gravemente comprometida. Al final, esta combinación de lesiones e infecciones parece haber sido demasiado para Big Al. Aunque el escenario exacto de su muerte es incierto, la teoría más plausible es que la infección en su pie le impidió moverse lo suficiente para alimentarse, especialmente en una época en donde las condiciones ambientales se volvieron más duras, con la presencia de sequías importantes. Sin comida y con una infección que probablemente se extendió, Big Al pasó sus últimos días hambrienta y sedienta, utilizando sus últimas fuerzas para poner sus huevos, mientras agonizaba bajo el sol del Jurásico. Se desconoce si sus crías sobrevivieron, pero es probable que no. Big Al finalmente sucumbió, convirtiéndose en uno de los fósiles mejor conservados y más estudiados de Allosaurus.
Sí, otro Allosaurus. Créanme cuando les digo que es increíble la cantidad de fósiles de Allosaurus que presentan heridas significativas. Esto nos demuestra que los herbívoros del Jurásico presentaban realmente un desafío para los depredadores. Imagina a un Allosaurus fragilis moviéndose a través de las llanuras del Jurásico superior. Este dinosaurio fue uno de los terópodos más equilibrados en términos de agilidad y fuerza, siendo uno de los depredadores más destacados de su época. Pero en particular, el espécimen que estás viendo en pantalla, también conocido como Broken Jaw por sus fans, es un ejemplar muy interesante, ya que ofrece una visión única y más compleja de la vida de estos antiguos animales. Este depredador, a diferencia de sus compañeros, lleva consigo una historia de supervivencia grabada en sus huesos. Hallado en la formación Morrison de Wyoming, el Allosaurus que estás viendo en pantalla fue descubierto con su mandíbula inferior, específicamente el hueso dentario izquierdo, fracturada de manera traumática. La lesión, que se extendía a lo largo de la mandíbula, muestra una herida que podría haber sido sentencia de muerte para prácticamente cualquier animal. Las causas de esta fractura son objeto de especulación. Una teoría sugiere que la fractura pudo haber sido resultado de un enfrentamiento con otro Allosaurus. Las luchas intraespecíficas, ya sea por territorio, comida o parejas, no habrían sido raras entre estos depredadores. Una colisión contra un posible adversario más grande podría haber dejado a nuestro cazador con una mandíbula destrozada. Sin embargo, una posibilidad más factible es que el daño ocurriera durante un enfrentamiento con un saurópodo, un grupo de dinosaurios herbívoros grandes que podrían haber representado un desafío considerable para un depredador como el Allosaurus. En este escenario, el dinosaurio podría haber sufrido un golpe contundente durante una cacería fallida, quizás al atacar a un Apatosaurus o Camarasaurus, animales que solían usar su cola como látigo. Un golpe bien propiciado por uno de estos animales podría haber causado la fractura. Lo que hace que este fósil sea aún más intrigante es la evidencia de curación. La fractura comenzó a sanar, lo que implica que el terópodo logró sobrevivir a este trauma y continuar con su vida. Pero este hecho nos deja más preguntas que respuestas. ¿Cómo afectó esta herida su capacidad para cazar? Los Allosaurus dependían en gran medida de su mordida para derribar presas y desgarrar carne. Una mandíbula rota, incluso si comenzara a sanar, habría sido una grave desventaja. Es posible que, durante el periodo de recuperación, este Allosaurus cambiara su enfoque de caza. Quizás se volvió más oportunista, alimentándose de carroña o cazando presas más pequeñas que no requerían la fuerza bruta que necesitaba para derribar a animales más grandes. También es fascinante considerar cuánto tiempo vivió después de la lesión. Los huesos muestran que comenzó a sanar, pero no sabemos si el proceso de curación fue completo o si el dinosaurio finalmente sucumbió a las complicaciones de su herida. Tal vez la fractura lo dejó en una considerable desventaja, y si bien pudo haber tenido acceso a alimento, quizás este no fue lo suficiente como para mantener funcional a un organismo de tal magnitud. Con el paso del tiempo y el estrés del cuerpo acumulado, se baraja la posibilidad de que el animal haya muerto de inanición. Para la fecha, a la paleontología se le dificulta determinar cuánto tiempo vivió este Allosaurus luego de haber sufrido tal herida. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que el animal vivió el suficiente tiempo como para que su herida sanara, lo que nos dice que se pudo adaptar a estas nuevas condiciones. Pero lamentablemente, la curación ósea visible solo nos cuenta una parte de la historia. El resto se perdió en el tiempo. En el verano de 1990, un grupo de paleontólogos del Instituto Black Hills se aventuraba en la remota reserva india del río Cheyenne, en el oeste de Dakota del Sur. La región, caracterizada por su paisaje agreste y acantilados de rocas sedimentarias, había sido su campo de trabajo durante semanas. Habían pasado horas bajo el sol abrasador y la brisa del desierto, desenterrando fragmentos de lo que parecía ser un Edmontosaurus, un dinosaurio herbívoro del Cretácico. Con el hallazgo de estos restos, el equipo se preparaba para regresar, muy satisfecho con su trabajo. Sin embargo, la naturaleza tenía preparada una inesperada vuelta de tuerca que cambiaría el curso de su expedición. El 12 de agosto, mientras se preparaban para partir,
se encontraron con un problema inesperado, una rueda pinchada en el camión. Mientras el resto del equipo se dirigía al pueblo para reparar el vehículo, Sue Hendrickson decidió aprovechar el tiempo y explorar los acantilados cercanos que aún no habían sido examinados. Al caminar por la base del acantilado, Sue encontró algunos pequeños fragmentos de hueso. Mirando hacia arriba, vio que los huesos se volvían más grandes a medida que ascendía por la pared del acantilado. Regresó al campamento con los fragmentos y le informó al presidente del Instituto Black Hills, Peter Larson. Tras examinar los huesos, Larson identificó que eran de un Tyrannosaurus Rex debido a su forma y textura. El equipo volvió al sitio con yeso adicional para proteger los huesos durante la excavación. Aunque algunos miembros tuvieron que partir, Sue Hendrickson y otros continuaron trabajando. La emoción era palpable. Lo que encontraron fue un esqueleto de Rex notablemente completo, algo inusual ya que los fósiles de este dinosaurio generalmente estaban muy fragmentados. Finalmente, se determinó que este ejemplar estaba conservado en un 90% en volumen. De los 360 huesos conocidos del terópodo, aproximadamente 250 fueron recuperados de este espécimen. Los científicos creen que, poco después de su muerte, el dinosaurio fue cubierto por agua y barro, lo que contribuyó a la preservación excepcional de los huesos y evitó que otros animales los dispersaran. Sue es uno de los ejemplares más impresionantes que se tiene de Rex hasta la fecha. Con una longitud de 12 metros y medio y una altura aproximada de 3,96 metros en las caderas, encontrarse con esta bestia en el pasado hubiera sido una experiencia aterradora. Se estima que su peso oscilaba entre las 8 y 14 toneladas. Estamos hablando de una criatura tan imponente que tan solo los huesos de su cráneo, separados del cuerpo, pesan alrededor de 272 kilogramos. Y eso que no estamos contando los músculos, la piel ni otros tejidos blandos que tenía el dinosaurio en vida. El dinosaurio recibió el nombre de su descubridora, y es un ejemplar que parece no haber tenido mucha suerte durante su vida. Una de las heridas más notables es la que se encuentra en la región del hombro derecho, donde el omóplato de Sue muestra signos de un daño significativo. Este daño pudo haber sido el resultado de una lucha con una presa, un enfrentamiento brutal, donde un tendón de su brazo derecho quedó desgarrado. Por si esto fuera poco, en el mismo enfrentamiento, Sue se fracturó al menos 3 costillas. Estas costillas fracturadas representan una lesión grave. Las costillas protegen órganos vitales y juegan un papel crucial en la respiración. A pesar de la gravedad de estas heridas, Sue logró sobrevivir, como lo indica la evidencia de cicatrización en sus huesos. Aunque una de las costillas fracturadas en ese mismo incidente se curó en 2 segmentos separados. Una costilla fracturada que se cura en 2 segmentos separados indica que la fractura fue severa y probablemente muy dolorosa, dificultando la respiración. Sin embargo, la capacidad de Sue para sobrevivir y continuar cazando sugiere que, aunque dolorosa, esta lesión no fue fatal. El peroné izquierdo de Sue también presenta una peculiaridad. Es notablemente más grueso que su contraparte derecha. Inicialmente, se pensó que este engrosamiento era el resultado de una fractura mal curada, pero un análisis posterior mediante tomografía computarizada descartó esta teoría. En cambio, se concluyó que la causa era una infección ósea, conocida como osteomielitis, una dolencia que también se manifestaba en 2 de sus vértebras caudales, que están fusionadas. Esta condición habría sido dolorosa y debilitante, pero nuevamente Sue mostró una capacidad impresionante para soportar el daño. Las heridas en su cráneo cuentan otra historia intrigante. Múltiples agujeros en la parte frontal de su cabeza llevaron inicialmente a los científicos a especular sobre una infección bacteriana, o incluso a marcas de mordeduras de otro tiranosaurio. Sin embargo, investigaciones más recientes han sugerido una explicación diferente. Estos agujeros pueden haber sido causados por un parásito protozoario, posiblemente un ancestro de Trichomonas gallinae, el mismo parásito que hoy en día afecta a las aves y provoca la muerte por inanición debido a la hinchazón interna en el cuello. Es posible que Sue también haya sufrido una hinchazón similar que le dificultaba la alimentación, aunque, nuevamente, logró sobreponerse a esta condición. Como si esto fuera poco, entre las lesiones que sufrió, también se encontraron signos de artritis en varias de sus vértebras caudales.
Este tipo de artritis, observable en la fusión y deformidad de las vértebras, indica que Sue pudo haber experimentado dolor crónico en la cola. Esta condición, en la que las articulaciones se inflaman y se desgastan con el tiempo, habría afectado su movilidad y capacidad para realizar ciertas acciones, como cazar o defenderse. La cola de un rex no solo era esencial para su equilibrio, sino también para sus maniobras de caza y comunicación, por lo que el dolor crónico en esta área habría tenido un impacto significativo en su vida cotidiana. Además de la artritis, Sue también muestra signos de gota, una enfermedad que causa un dolor intenso debido a la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Esta condición es resultado de un metabolismo anormal de las purinas, compuestos que se encuentran en los alimentos y que el cuerpo descompone en ácido úrico. En los huesos de Sue, los investigadores han encontrado indicios de esta acumulación, lo que sugiere que la gota pudo haber causado molestias adicionales y dolor en sus articulaciones. Por último, Sue también presentó daño en la parte posterior de su cráneo. Si bien en un principio fue interpretado como una herida de mordedura fatal, después de que paleontólogos del Museo Field analizaron más a fondo los restos, no se encontraron marcas de mordeduras, y se concluyó que la distorsión y fractura de estos huesos probablemente fue el resultado de un pisoteo después de la muerte, tal vez por otro dinosaurio que pasó por encima del cadáver. Así que, después de ver por todo lo que este dinosaurio tuvo que pasar, honestamente, me alegra que su final no haya sido tan trágico. A pesar de todas estas pistas sobre su vida, la causa exacta de la muerte de Sue sigue siendo un misterio. Los científicos aún debaten sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de este dinosaurio, pero las evidentes cicatrización de sus heridas revelan que el dinosaurio pudo sobreponerse a gran parte de ellas y, tal vez, haber tenido una muerte tranquila y natural. Sin dudas, todos estos dinosaurios han tenido vidas trágicas, pero quisiera saber tu opinión. ¿Cuál de estos 3 terópodos crees que tuvo más mala suerte? Espero que hayas disfrutado del video, paleontólogo. Ya nos estaremos viendo en próximos. Buena semana para todos. Chao.